Tras Ray y puedes iniciar tu transmisión. Perfecto, muy bien. Pues, Francisco, pues, a divertirnos. Te agradezco mucho, la aceptación de la invitación. No, al contrario, gracias. Muy bien. ¿Qué tal, amigos de Comunidad Teacher? Los saluda Raimundo Sánchez. Y bueno, pues en esta ocasión, en Teacher Coffee de esta semana, tenemos a un gran invitado. Tenemos a Francisco Herrera, ¿sí? Francisco, pues un placer, un honor tenerte el día de hoy con nosotros, desde Sinaloa, ¿sí? Muchas gracias, Francisco, por aceptar la invitación en Teacher Coffee. No, al contrario, muchas gracias, Raimundo, por la invitación. Es un honor y un gusto estar aquí contigo y estar compartiendo este momento, estar platicando sobre un tema que nos apasiona a los dos y seguramente los que están aquí de seguidores tuyos, ¿no? El tema de administración de proyectos. Buenísimo, claro que sí, perfecto. Y bueno, pues déjenme platicarles un poquito acerca de la trayectoria de Francisco. Estamos platicando fuera de cámaras de todo lo que ha hecho. La verdad es que es impresionante. Francisco, pues adicional de que ha tenido oportunidad de trabajar pues en los tres rubros principales que yo visualizo, que es la parte de consultoría, ¿sí? La parte de trabajar en organizaciones en lo que se le conoce como los performing organization o las entidades donde suceden los proyectos, los clientes, y también, sí, ha tenido oportunidad de involucrarse en el mundo de capacitación con un perfil muy especializado en este apasionante mundo, como él menciona, de las prácticas de administración de proyectos. Pues Francisco fue el fundador del capítulo de PMI Sinaloa. Y bueno, pues este capítulo, algunos seguramente de nuestra comunidad lo deben de saber y los que no, me va a dar mucho gusto comunicarles. Pues orgullosamente, primero mencionar que es el capítulo más premiado de México y estábamos platicando que posiblemente sea uno de los capítulos más premiados del mundo, si no, posiblemente el segundo capítulo de PMI, de los, corrígeme Francisco si me equivoco, de los 255, 250 capítulos que hay en todo el mundo, pues el capítulo de PMI de Sinaloa que Francisco fundó, ¿sí? Pues es posiblemente el segundo más premiado de todo el mundo, ¿sí? ¿Y en qué consiste estos premios? Pues consiste en que PMI a nivel global, ¿sí? De acuerdo a ciertas características, pues evalúa el performance, el desempeño de los capítulos y anualmente entrega este reconocimiento en Pensilvania o en donde hace sus eventos globales. Y bueno, pues no solamente lo ganó Francisco una vez, sino lo ganó tres veces. Es algo así como un país cuando gana la Copa del Mundo, pues la ha ganado tres veces aquí Francisco. No es nada fácil, es realmente una labor los que conocemos un poquito del mundo de los capítulos de PMI, adicional de que es una labor voluntaria, ¿sí? Y esto implica pues un reto, un esfuerzo extra. Ser premiado en esta magnitud, pues, pues es todo un orgullo tener a una personalidad el día de hoy con nosotros y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de cómo llevar, ¿sí? Esta parte de los casos de negocio, de la formulación a la implementación. Entonces, pues qué mejor que Francisco para que podamos platicar esto en este día. Francisco, un placer tenerte con nosotros el día de hoy, de verdad un honor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Raimundo. Yo realmente disfruto estar aquí platicando de eso, así que te reitero el agradecimiento por haberme permitido estar aquí con ustedes compartiendo estos temas. Perfecto, excelente, muy bien. Y bueno, Francisco, pues si gustas, vamos a platicar, invitamos a la gente de nuestra comunidad si quiere hacernos alguna pregunta sobre pues, el diálogo que vamos a tener con Francisco, siéntanse en la libertad de hacerlo en nuestras redes sociales, sobre nuestros chats, etcétera. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a platicar un poquito, vamos a iniciar esta plática. Francisco, yo quiero hacerte una pregunta sobre este tema de casos de negocio. Realmente la buena práctica te dice que hagas un caso de negocio, pero sería muy interesante
determinar que no todas las empresas empiezan sus proyectos con casos de negocio. Si bien les va, empiezan con un acta de inicio de proyecto y con eso se van a la planeación, pero muy pocos hacen un caso de negocio. No quisiera generalizar, pero no es algo que esté en sus prioridades. Muchas veces quieren, pues ya arráncate, antes de que haces una planeación y ya empieza la ejecución. O sea, muchas veces nos olvidamos esta parte del caso de negocio. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué beneficios le ves en esta parte de hacer un caso de negocio, invertirle en esta parte, poder diseñarlo? Ya, ahí en mis tiempos de universidad, ya hace algunos años, hice unas incursiones por ahí en teatro, y hay un dicho en teatro que viene muy al momento ahorita. Dice, espacio que llevo prisa, ¿no? Entonces queda muy adecuado con el caso de negocio. En una organización, los recursos son limitados. No se pueden llevar a cabo ni todos los proyectos, no se puede llevar a cabo todos los proyectos porque ni tenemos todos los recursos necesarios, háblese de recursos monetarios ni personas, y tenemos todo el tiempo disponible para llevar a cabo todos esos proyectos. Entonces tenemos que seleccionar a cuáles darles prioridad, ni siquiera descartar, ¿no? Se priorizar para ver con cuáles comenzar. Entonces ahí es donde entra el caso de negocio. El caso de negocio te ayuda a ese filtro, a esa evaluación, a ese análisis, a ese costo de oportunidad, porque todo tiene costo de oportunidad, ¿no? Haces una cosa, pues te estás perdiendo de hacer otra cosa. Pero sabes que lo que estás haciendo actualmente te da mayores beneficios que si te vas por la segunda opción. Entonces, ahí es donde hace el caso de negocio. Y cuando menos, es un ejercicio de reflexionar qué tantos beneficios idea, y en ese momento es idea, ¿no? Esta idea puede llevar a la organización si se implementa. Vamos llevando de que hasta un caso de negocio es una idea todavía, ¿no? Se convierte en proyecto ya que se prioriza y se pasa al acta de constitución. Entonces, es ante el nacimiento de un proyecto donde te permite, cuando menos, reflexionar o tener segundos pensamientos si realmente esto le va a generar beneficios a la organización. Y ya que determina si le va a traer beneficios a la organización o no, qué tantos beneficios le va a obtener. Porque si no tiene tantos beneficios, las puedes descartar. Entonces, si obtiene beneficios, no termina ahí la historia. Tiene que competir con las demás ideas evaluadas en el caso de negocio a ver cuál implementa más beneficios, cuál genera mayores beneficios a la organización. Y de ahí son los que empiezan a arrancar o los que se van poniendo en fila. Perfecto, muy bien. Y, por ejemplo, ahorita que comentas, yo me quedo pensando sobre los tipos, de alguna manera, de casos de negocio. Por ejemplo, está la famosa curva del cash flow, ¿no? Del proyecto, ¿no? En donde pues, podemos ver este tipo de proyectos en donde se ve que pues puede generar cierto beneficio, pero a largo plazo y que se ve constante. Ciertos proyectos que tal vez sean con un pico, ¿no? Y después se normaliza la curva, ¿no? Sin contar también este tema del riesgo. Entonces, con todas estas variables, de alguna manera, ¿cómo nosotros poder saber cuál detonar, ¿no? Detonar los de a largo plazo, los de a corto plazo, vámonos por el pico, hacer una selección mesurada en la parte de riesgos. Imagínate un comité, ¿qué le recomendarías para poder tomar estas decisiones? Muy bien, y ahí yo estudié contabilidad y finanzas, entonces soy un caso típico de project manager, ¿no? Porque empecé contabilidad y finanzas y el misma profesión o el camino profesional me fue llevando a los proyectos, pero no dejo mis bases de contabilidad y finanzas. A mí me gusta mucho el tema de flujos de efectivo, que bien dices, el valor neto actual, y lo utilizo mucho. De hecho, tengo de oficio, como bien mencionaste, la capacitación. Y me buscan, además de administración de proyectos, me buscan también para temas de planeación financiera, finanzas corporativas, que va muy bien alineado con esta parte de caso de negocio. Entonces, yendo a la pregunta, tiene que estar muy bien alineado porque hay beneficios económicos y de negocio. Los económicos son bien lo que dijiste tú, cuántas es el incremento de ventas, cuánto aumenta la utilidad neta, el valor de la acción, el flujo efectivo, etcétera. Y las de negocio o las comerciales es posicionamiento de la marca, ganar posición del mercado, generar más productos, etcétera, ¿no? Aumentar la preferencia del cliente. Entonces, tiene que ir alineado con las estrategias del negocio. Y es lo bonito de esto,
yo, todo lo que he llevado se va integrando. Estudié también una maestría de dirección estratégica y es un ciclo que va junto con la administración de proyectos, porque la dirección estratégica establece cuáles son los objetivos y las estrategias del negocio, y de ahí se deben detonar proyectos que estén alineados con esas estrategias. Entonces, el caso de negocio tienes que priorizarlo de acuerdo a cuáles son las prioridades estratégicas de la organización. Si una prioridad estratégica de la organización sería incrementar las ventas, entonces son los que deben de tener mayor peso. Todos aquellos casos de negocio que impulsen el incremento de la venta en los proyectos. Ahorita en la situación que estamos actualmente está complicado. Mejor ahorita por la pandemia puede ser que las prioridades de las empresas es generar flujo efectivo, ¿no? Porque está ahorita situación, recesión y todo eso. Entonces, un ejemplo de ahorita es que las empresas estén enfocándose hacia aquellos proyectos que estén generando mayor flujo efectivo en el corto plazo. Ahí tú mencionabas que un flujo podía comenzar muy fuerte y caer o recuperarse tantos años. Entonces, en la situación ahorita, las empresas pudieran tener dos prioridades, ¿no? Uno es la transformación tecnológica, la digitalización, porque es el contacto con los clientes, podría ser una prioridad y todos los proyectos que estén orientados a eso tendrían prioridad. Y la otra, el flujo efectivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque en lo que termina la pandemia, pues tienen que tener lo suficiente para subsistir y evitar lagunas de efectivo, ¿no? Tener gastos y no hacer la cobranza hacia después. Entonces, resumiendo, tiene que ir alineado a las prioridades estratégicas del negocio, que es lo que se le va a dar peso a los casos de negocio, que es lo que va a priorizar. Me encanta cómo lo comentas y bueno, sobre esto y sobre todo sobre tu perfil para aprovecharte que estás aquí con nosotros, hay un concepto que, bueno, de manera teórica, muchas veces lo leemos, lo vemos, pero realmente pocas veces lo implementamos, ¿sí? Hablando de esta parte de formulación a la implementación, lo platicabas al inicio, el valor presente neto, ¿no? O sea, el valor del dinero en el tiempo. Muchas veces, y por eso te digo que aprovechando que te tenemos aquí con tu perfil, muchas veces a mí me ha tocado ver decisiones de proyectos de, oye, es que mira, pues es un muy buen proyecto, es un muy buen negocio, sí, pero ya te diste cuenta que te van a pagar en 90 días y que aparte hay un riesgo de 1000 cosas y eso, si lo traduces, ya no es tan buen negocio, ¿no? Y eso no se toma en cuenta. La realidad es que pocas veces se toma en cuenta. ¿Tú cómo sugieres con tu perfil de contabilidad de medir el valor presente neto, el valor del dinero en el tiempo? Porque definitivamente, si tú estás de acuerdo, debe de ser un criterio cuando tú decides un proyecto, ¿no? Muy bien, hay dos premisas que se tienen que considerar para el flujo efectivo. Con esas dos premisas se tiene resuelto casi el cálculo, ¿no? Porque el cálculo incluso lo puedes hacer en Excel, es una fórmula muy sencilla. De nota curiosa, tiene un error la fórmula del Excel, entonces tienes que hacer algo distinto porque hay una fórmula, pero son otros temas, ¿no? Lo primero que tienes que determinar son los flujos de efectivos netos. Tienes que saber cuál va a ser el costo de la inversión, cuánto es tu desembolso de efectivo para arrancar ese proyecto. Dígase el presupuesto, ¿no? Porque cuando vas a hacer un proyecto, usualmente lo principal son las salidas. ¿Cuánto me va a costar las personas que voy a tener ahí? Si tengo que darle equipo, capacitación, suministros, viajes, etcétera, ¿no? De ahí sería todo lo que tengo que invertir o por flujos, en cuántos periodos voy a hacer. Contra los beneficios que voy a obtener. Aquí ya está complicado porque si el proyecto tiene beneficios comerciales, es más complicado porque el crecimiento de la marca y todo eso lo tienes que transformar en pesos, ¿no? Entonces es retador determinar los flujos para sacar el valor presente neto. Es que determinar los flujos desde el año cero, que es la inversión inicial, con los flujos netos en el transcurso de los años, que son las entradas menos las salidas, ¿no? Y ahí se complica porque solamente tienes que aislar el efecto de ese proyecto con todo el flujo de la organización. Si es un proyecto dentro de la organización, tienes que aislarlo, ¿no? Nada más que está afectando los ingresos y los gastos para sacar los flujos netos. Si es un proyecto de consultoría o de construcción, es más sencillo, ¿no? Porque tiene su propio balance estados de resultados, eso, tus entradas y salidas, y es más fácil determinarlo, ¿no? Se complica cuando es un proyecto dentro de una organización. Este es el primero, ¿no? El flujo de efectivos, que es complicado, ¿no? La recomendación ahí es que no se traten de ir al último peso, ¿no? Practiquen, saquen los grandes rubros y ya con la experiencia, con la pericia, van a ir perfeccionando cómo determinar los flujos netos, ¿no? Pero vayan practicando. Lo más fácil es determinar todos los gastos porque
como buenos project managers, teníamos que tener un plan de trabajo y los recursos asignados, y ahí es punto de salida para determinar los gastos, ¿no? Y ya posiblemente se ocupen apoyo para determinar los ingresos de ese proyecto. Sobre todo, repito, si es dentro de una empresa. La segunda variable es la primera variable, ¿no? Flujo de efectivo neto. La segunda variable, y aquí va el componente de riesgo también. El riesgo es un tema que ocupa más madurez en administración de proyectos, ¿no? Empecé a incorporar lo que se lleve una gestión. Yo sí, usualmente trato de poner las bases, que son los 3 fundamentos, ¿no? El tiempo, el alcance y los recursos. Y luego los riesgos. Los riesgos es complicado manejar los proyectos porque tienes que inculcar estas 3 cosas y ya que las inculcas, pues pasas a los riesgos, ¿no? Son importantes, ¿no? Pues es más complicado incorporarlo. Pero la parte de riesgo va en la segunda variable, que es la tasa de descuento. ¿Qué tasa voy a utilizar yo para actualizar los flujos de efectivos? ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 pesos y me alcanza para comprarme un café el día de ahora, en un año, esos 100 pesos no me alcanza para comprar un café. Entonces tengo que traerme cuánto valen esos 100 pesos de un año hacia atrás. Es un poquito financiero, ¿no? Pero si la inflación es 5% este año para redondear, entonces mis 100 pesos de ahorita en un año va a valer 95 pesos, porque perdieron 5% por la inflación. Pero esa es la tasa de inflación. Pero el valor presente neto tienes que traer el riesgo, y esa tasa de inflación le incluyes el riesgo. Entonces, ¿qué tan riesgoso yo es que este proyecto lo lleve a cabo? Y ahí hay muchos criterios, es todo un tema, qué tasa de descuento utilizar para incorporar el riesgo. Yo les puedo dar 2 recomendaciones. La primera es que la tasa de descuento puede utilizar la utilidad el margen de utilidad de operación de negocio, la utilidad neta. Supongamos que el negocio da utilidad 15%, ¿no? Entonces, si tú metes un proyecto, tiene que darte cuando menos 15% de utilidad, porque es lo que ya gana el negocio. No tendría caso poner un negocio e implementar un proyecto que te dé 10% de utilidad, porque el negocio te genera más. Mejor le inviertes a actualizar, mantenimiento personal y todo eso. Entonces, es una referencia. Utilizar cuando menos la utilidad neta, la utilidad de operación, ¿no? Dependiente del giro del negocio. Y la segunda es utilizar la tasa de interés. Ahorita los CETES son 4.25%, más o menos pesos, ¿no? Es decir, que si yo no hago nada y meto el dinero en el banco, gano cuando menos 4.5%, 4.25, perdón, de rendimiento a 28 días, ¿no? Pero mi proyecto tendría que darme más que esto, porque si no me da cuando menos 4.25, pues mejor no hago nada y lo meto al banco. Los CETES. Sí. Sí. Entonces, puedes utilizar un consejo, el doble o el triple. Bueno, yo tendría que ganarme el doble cuando menos de los CETES. Tendría que ganarme, si es 4.25, 8.5, que sigue siendo muy bajo, ¿no? Yo, para mí, un beneficio tiene que ser arriba de 2 dígitos, 10, 12. Entonces me voy a 3, porque ahorita está muy bajo los CETES, ¿no? Este año empezaron los CETES a 8.5% y se bajó a la mitad, ¿no? Entonces, para mí, tendría que utilizar el triple, que 4 por 3 nos da casi un 12%, ¿no? La tasa de descuento un 12%, porque por todo el esfuerzo que lleva el proyecto, porque hay desgaste, aunque hay aprendizaje, hay desgaste también, tendrías que ganar el doble o el triple que puede simplemente dinero del banco. Entonces, esas son las 2 cosas que recomiendo para el valor presente neto. El flujo de efectivo neto, comiencen, no trate de sacar peso por peso, comiencen y con la policía van especificando. Y utilizar la tasa de descuento, y le pueden poner el riesgo, o qué tanto más quieren ganar a la tasa, que es la trema, ¿no? La tasa de rendimiento medio en el mercado. Usualmente las organizaciones ya tienen una tasa de descuento que utilizan, ¿no? Que es lo que quieren ganar los negocios, los dueños, lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones. Espero no irme mucho a lo financiero, pues como tengo que me gusta mucho, a veces me voy a los números también. No, y está muy bien, la verdad yo te lo agradezco muchísimo. Precisamente lo vemos hasta en las mesas de pasarela que pasan hoy en día, ¿no? Que las personas que no hablan de dinero, pues está muy complicado, ¿no? Y creo que cuando hablamos de proyectos, pues lejos de hablar solamente de metodologías, de artefactos, de procesos, también hay que hablar de dinero, porque pues estamos al final del día moviendo dinero, ¿no? Y si un project manager piensa en dinero, pues también va un paso adelante, ¿no? Sobre entender al negocio y entender la parte financiera, ¿no? Y sobre eso, creo que puede ser muy rica la conversación que podemos tener. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte, sobre todo, Francisco, con tu experiencia,
que tienes trabajando en empresas globales, ¿sí? Trabajando también en otro tipo de organizaciones, y que te ha tocado ver, ¿sí? Este tipo de artefactos, de decisiones. Está la gente de dinero, la gente de finanzas. Tú que conoces ambas partes, esto es muy interesante porque conoces la parte financiera, pero también conoces la parte de los beneficios intangibles, ¿no? De la parte de branding, la parte de apostarle a un cliente aunque no ganes, asumiendo el riesgo de que viene otra cuenta, ¿no? Este, todo este tipo de situaciones. Cuando tú te sientas con una persona de finanzas a negociar o a que te evalúen los presupuestos, es muy difícil que entiendan estos beneficios intangibles, porque todo lo ven en dinero. ¿Qué recomendación tú podrías colocar en la mesa para poder, como persona que ve números, un project manager pueda platicar con la gente de finanzas? ¿Cómo plantearle estos beneficios intangibles que no necesariamente van a tener un impacto económico directo? Muy bien, mira, así has dicho, es un buen reto tratar de monetizar lo intangible cuando estás en la gente de finanzas. Y ahí yo les puedo compartir 13 consejos que me han funcionado muy bien. El primer consejo, que cuando se enfrentan ante esa barrera de cómo, oye, esto es intangible y cómo monetizamos, utiliza esa palabra con el financiero. Oye, ¿cómo podemos monetizar esto? Ahí ya estás pasando el reto porque ellos son los que tienen más experiencia y les ayudas a que hagan el ejercicio de reflexionar cómo monetizar algo intangible. Utilizar sus palabras de ellos. Ahorita está mucho de moda monetizar porque toda la parte de las redes sociales y todo lo que se hace ahorita, que es intangible, buscan cómo monetizarlo, o sea, traducirlo a dinero. Entonces, ese es el primer consejo, siempre decirle a ellos, ¿cómo podemos monetizar, no? Esta frase con ellos es muy poderosa porque se ellos a reflexionar, hasta se lo pones como reto, ¿no? Oye, pues tú eres el experto, ¿cómo crees que podamos monetizarlo, no? Pues ahí lo estás retando. Está buenísimo el tip, está buenísimo. Le volteas la jugada totalmente. Sí, a final de cuentas, es el experto, ¿no? Y tú eres el experto, ¿cómo crees que podemos monetizarlo? El segundo consejo, pues, va a estar escuchando los de mi empresa y van a decir, se está utilizando esto conmigo. Estás enseñando a México, a la comunidad, cómo poder hacerlo, porque también al financiero, o sea, al final del día le genera un beneficio el que las cosas fluyan para que puedan tener ciertos ingresos posteriores, ¿no? Es interesante. Sí, ahí me están mandando saludos desde Culiacán, Sinaloa, en el chat. Saludos. Te manda Rodolfo, saludos a todos desde Culiacán, saludos Rodolfo. Te manda también Joel Sánchez, Grupo de Formulación ITC, saludos, ¿sí? Te manda. Fíjate, Jair Domínguez te dice superclase de economía gratis, valor presente, valor futuro. Muchas gracias, Jair. Y bueno, por aquí viene Tony, comenta, increíble, incluso cae en proyectos actuales que tenemos y los clientes siguen pidiendo descuento sobre lo que ya no es posible. ¿Cómo afrontar estas solicitudes de cliente o competencias por precio en proyectos? No sé, Francisco, si quieras hacer algún comentario. Es un paréntesis, ahorita que estaba platicando me regreso al tema para contestar esta pregunta porque está muy de moda ahorita. Acabas de ganar premio Nobel de Economía, la teoría de las subastas. La teoría de las subastas habla precisamente de eso. ¿Cuánto es lo mínimo que puedes tú ofrecer sin perder, no? Entonces, ahí lo determina. Entonces, en este caso, tú tienes que irte a tu precio mínimo que estás dispuesto a ganar. Es tu piso, ¿no? Determinar tu piso. Y aunque te pide descuento, pues tú sabes que no puedes bajar de ahí. Entonces, siempre debes tener un margen para negociar tu proyecto. O si das tu mejor precio, saber que ese es tu piso y no te puedes bajar. Entonces, pues ahí es todo un tema con el cliente que pide precio, ¿no? Si es un cliente habitual y tú sabes que negocia, porque le gusta negociar, ¿no? Usualmente la gente cuando negocia y le das un descuento siente que ganó algo. Es una sensación, es algo psicológico de que siente, gané algo, tuve algo. Entonces, ¿para qué privarlos de ese sentimiento, no? Si es un cliente habitual, le puedes poner ese premio, le decimos, esa prima al precio, porque sabes que te va a pedir descontar. Pero la base de todo es tener muy claro cuál es tu piso y de ahí no puedes hacer descuento. Y manera de terminarlo, no traigo muy fresco ahorita, pero busca
la teoría de las subastas, que es el que acaba de ganar el premio Nobel de Economía, y habla exactamente de esto, cómo llegar a esto, ¿no? Porque de ahí ya es pérdida y pues no te sale bien. Increíble. Ok, estaba hablando ahorita de los financieros, ¿verdad? Cómo ayudarles a determinar, monetizar lo intangible. Exacto. Ok, el segundo consejo que les doy es revisar proyectos anteriores. Muchas veces no tenemos que inventar el hilo negro. Acuérdense que hay un tema que son los activos de la organización. Asset Process Management, no me acuerdo cuál es la traducción en español. Es toda la información que tiene la organización que nos sirve para reciclarla o utilizarla para proyectos futuros. Entonces podemos revisar proyectos anteriores para ver otras situaciones donde hayan estado esos beneficios intangibles y en qué momento se monetizaron y de ahí tomarlos de base. Acuérdense, no tenemos que partir de cero, podemos a lo mejor reciclando la palabra completa, ¿no? Pero podemos aprovechar el conocimiento generado de proyectos anteriores, ¿no? Para mejorarlo, ¿no? Y el tercer consejo es que, como toda la gestión de proyectos, no es un trabajo solo, es un trabajo en equipo. A mí me ha funcionado mucho invitar a otros integrantes del equipo y juntos saber de qué manera monetizar. Aunque sea gente técnica, a mí me ha ayudado mucho llevar a la gente técnica cuando es intangible y ellos rápidamente y esa suma de los financieros con los técnicos se generan muy buenas ideas de cómo monetizarlo, ¿no? Entonces, inviten a los involucrados del proyecto y van a ver que van a aportar ideas muy buenas junto con el financiero de cómo monetizar. A mí me ha funcionado, la verdad, y hemos llegado a cosas que veíamos muy difícil monetizar, si llegar a una estimación, ¿no? Y me encanta. Y si las prácticas nos dicen que tenemos que colaborar con los stakeholders, que tenemos que colaborar con el cliente, que tenemos que colaborar con los involucrados, imagínate colaborar con la parte financiera, que es de nosotros podemos asegurar muchas veces el flujo y muchas cosas, pues eso se vuelve súper interesante, ¿no? Y bueno, aquí menciona Guille Pérez, qué calidad de ponente, me encanta la información que está compartiendo. Saludos desde Toluca. Ya no de Sinaloa, no, porque pensé que me traje la banda. Desde Toluca aquí te están mencionando, imagínate nada más, ¿no? Denise, Sí, Denise también comenta, gracias por esta gran información. ¿No? Perfecto, excelente. Y bueno, Francisco, una pregunta, algo que yo veo que es típico, que es un problema en este tipo de situaciones. A ti te han tocado negociar casos de negocio, números de proyectos con directivos, con gente de finanzas, en diversas organizaciones. Y algo que es típico es cuando nosotros como project managers queremos hacer un proyecto y hacemos nuestro análisis de riesgo y decimos, bueno, pues esta es la estimación de los costos y esta es la parte del plan de contingencia, ¿no? Que típicamente ese plan de contingencia es, pues, más presupuesto, ¿no? Y por más que muchas veces pongamos y decimos, pues, si generamos este presupuesto, vamos a obtener este beneficio, vamos a mitigar estos riesgos, es muy difícil esa aceptación de ese presupuesto y algunas veces, si no es que la mayoría, pues los tomadores de decisión dicen, pues vamos sin esa partida, ¿no? No sé si tú tengas algún consejo para los project managers, cómo poder negociar esto, ¿no? Porque pues cuando el project manager queda sin esa partida presupuestal, pues queda con la estimación a línea, ¿no? E incluso las prácticas te dicen, o sea, tú estimas sin buffers, sin bolsas, pero las prácticas te dicen, pues haz tu bolsa de contingencia con las buenas prácticas y ponla al tomador de decisión para que la acepte. Pero muchas veces la realidad no es tan sencillo manejar eso. Tú con tu experiencia, cómo has tratado ese problema o ese asunto? Muy bien, mira, en el área de conocimiento de los costos, ahí te dicen que es buena práctica poner un buffer, un colchón, como indicabas tú, y además otro presupuesto para riesgos. A mí lo que ha funcionado, y me lo han aplicado también, que como me han vendido esa idea, pues se me hace muy buena idea, es que me lo hacen bajo dos premisas, ¿no? La primera que me dicen, si se llega a necesitar, ¿no? Entonces no significa que vamos a gastar, sino si lo llegamos a ocupar, ¿no? Bueno, pues ahí ya te hacen más flexible, no me están cobrando, es por si se llega a ocupar. Y la segunda, el mecanismo para autorizarlo. Entonces dice, bueno, esto que tenemos de buffer, de colchón, no recuerdo qué otra palabra utilizaste, solamente lo vamos a utilizar si lo aprueba tal persona, ¿no? Entonces ahí ya estás poniendo un freno, no sabes que el proveedor no utilizar tanto, sino que tiene que haber un paso de aprobación para utilizar eso.
Entonces, esas dos prácticas creo que te abren un poco más puertas, o primero te abre a que escuchen a utilizar ese rango de colchón, o si te lo quieren aplicar, tú te pones también más flexible. Ahí me ha tocado. Pero aquí hay que notar, acuérdense que los proyectos son sobre una triple restricción. Tenemos una fecha que cumplir, tenemos que entregar cierto alcance y dentro de cierto presupuesto. Siempre tenemos que ver cuál es la prioridad del proyecto, porque los otros dos nos dan rango para trabajar. Si la prioridad es el presupuesto, entonces ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos de enfocar todos los recursos para no extendernos del proyecto jugando con las fechas o jugando con el alcance, ¿no? Jugando con el alcance, ¿sabes qué? Pues me voy a pasar el presupuesto, tengo que quitar alcance, ¿no? Tengo que quitar esta característica, tengo que reducir la capacitación. Si es la prioridad del presupuesto. Pero si la prioridad es, tienes que entregarme el producto completo o tienes que entregarme a tal fecha, ya es un poquito, ya puedes jugar más con el, bueno, no jugar, ¿no? Ya tienes más flexibilidad de negociar el presupuesto. Oye, me estás pidiendo esta prioridad, pero con el presupuesto, si ocupo más recursos, voy a ocupar mucha burocracia para que me lo autoricen. Entonces, ese colchón nos va a permitir agilizar mucho, meter recursos adicionales por si nos estamos quedando cortos. Siempre y cuando si la prioridad es el tiempo o es el alcance, ¿no? Ahí, como nota, un proyecto siempre tienen que buscar que uno no sea prioridad, es decir, que tengan el tiempo y el alcance de prioridad y el presupuesto no, o que el presupuesto y el tiempo sea prioridad y el alcance no, porque el otro les permite negociar, ¿no? Si no tienen uno que les permita maniobrar, es como una camisa de fuerza, están atados y va a ser muy complicado que cumplen con los tres. Entonces, les daría eso. Uno, indicarles solamente si se llega a utilizar, los mecanismos para autorizarlo y buscar siempre cuál es la prioridad, porque si la prioridad son los recursos, usualmente cuando es un proyecto hacia afuera, porque dentro de la realización, de cierta manera, es un poquito más flexible los recursos. Si es hacia afuera, se puede dar mala situación que el recurso sea limitado. Ok, perfecto, muy bien. Y bueno, sobre este escenario que platicas, ¿qué métricas consideras tú que serían relevantes a la alta dirección comunicar este caso de negocio? Al final del día, cuando un proyecto empieza, se autoriza un flujo de costo versus cierto beneficio y se espera en determinado tiempo que vaya sucediendo. Eh, Al momento de tú ir reportando en los diferentes momentos del proyecto los resultados, las prácticas de proyecto nos hablan de valor de vengado o valor ganado. ¿Qué es lo que pero tú qué recomendarías presentar a ese director de finanzas, a ese director ejecutivo de así va el proyecto? Muy bien, lo que me he fijado que más les interesa saber es si el proyecto va en tiempo o no y si va a terminar en tiempo. Son las dos principales cosas. Y si no está en tiempo, ¿cuáles son los impedimentos o situaciones, circunstancias, incidentes, hechos que se han presentado y que se están abordando? Siempre ha tocado que los directivos buscan que sean proactivos, que si un proyecto no va bien es con respecto al tiempo, se estén abordando las situaciones, ¿no? Eso es lo más. Yo, desde mi punto de vista, creo que genera mucho valor lo del valor, genera mucho valor el valor ganado, ¿no? Es muy repetido. Ujú. Porque te indica cómo debe de ir y el alcance. Yo creo que esa combinación es muy interesante. No es muy complicado educar a los actos directivos para que sepan leer esa información. Entonces, ellos usualmente, si les pones hitos o entregables, porque estás partiendo el proyecto y les indicas cómo vas con respecto al avance que debías de tener, está bien. Que es engañoso porque nos hemos encontrado riesgos que muchas veces los que se interesa es que se entregue a tiempo. La única manera que puedo saber mejor si se va a entregar a tiempo es indicando que vamos en tiempo, ¿no? Y si hay algún impedimento, saber que se está abordando. Porque si no se está abordando y no lo escalaste, pues si no es parte de la solución, es parte del problema. ¿Eh? ¿Por qué nadie me dijo de esto? ¿Por qué no se está escalando? Entonces, me he enfrentado que como todavía falta mucha cultura de administración de proyectos, la manera más sencilla de llevárselo es así, o va en tiempo, aunque yo sí considero que se deberían de incorporar más. Muy bien, ok. Y bueno, comentabas también esta parte de que te ha tocado participar en conceptos de planeación estratégica, de poder definir, pues me imagino los mapas estratégicos,
los indicadores estratégicos, ¿sí? ¿Tú cómo conectas esto con la parte de proyectos? Habías platicado que hay que priorizar las iniciativas, hay que generar los indicadores para poder ejecutarlo, pero como tú bien lo acabas de decir, la parte estratégica ve sus mapas estratégicos, sus indicadores estratégicos, su balance scorecard, ¿sí? Y la parte de proyectos ve su valor de vengado, valor ganado, sus indicadores, su ruta crítica, y pareciera que fueran mundos separados, pero ya cuando queremos juntarlo, parece que están hablando idiomas diferentes, y al final estamos hablando de dinero, de tiempo, estrategia, de priorización. Eh, ¿Qué es lo que le recomendarías a la parte de administración de proyectos? ¿Que se meta a la parte de estrategia para entender estos términos? ¿O cómo tú sugieres conectar ambos mundos, estrategia con ejecución? Y en el tiempo, en la quinta edición, había un mapa. Si alguien tiene por ahí su quinta edición, puede verlo en los primeros 3 capítulos, que es el cuerpo del conocimiento. Y una gráfica que ayuda mucho a comprender esa parte, que era un triángulo. Y ese triángulo, en la parte de arriba venía la misión, visión de la empresa, luego la planeación estratégica, y cómo de la planeación estratégica para cumplir con los objetivos se detonaban proyectos. Entonces, está muy clarito y explicado. Creo que la 6ª edición se perdió, o si no, está en el estándar, que es la segunda parte, los primeros capítulos. Pues me gusta mucho esa gráfica porque dice la conexión. Entonces, en primer lugar, los project managers, al igual que toda organización, tienen que saber cuáles son las prioridades estratégicas de la organización, porque eso te permite mucho alinear el esfuerzo del proyecto para alcanzar a concluir el proyecto, porque te estás alineando con la estrategia de la organización. Te permite alineación y te permite gestión del cambio, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlo porque le da sentido a lo que estás haciendo. Dice, si tenemos este proyecto, vamos a incrementar las ventas, que es uno de los objetivos que tenemos en la planeación estratégica de la organización, ¿no? Entonces, no tendría que desvincularse de eso. Conocer cuáles son las estrategias de la organización por parte de los project managers. Y la parte de la planeación estratégica, ahí yo sí veo una cierta desconexión porque está la formulación y los project managers entran en la implementación. Ya es que el proceso de gestión estratégica es formulación, implementación y evaluación. Entonces, el área de administración estratégica en grandes organizaciones, ¿no? Porque en pequeñas, pues ahí tenemos hombres orquestas que hacen múltiples funciones, ¿no? Entran en la formulación y en la evaluación, pero no en la implementación. Y curiosamente, donde los altos directivos consideran que hay oportunidad es en la implementación. A mí se hace de cierta manera injusto, ¿no? Tú sabes que las ideas valen a $1 el millar. O sea, si yo tengo una idea, ¿cuánto me la compras? y evaluar, pues muy fácil, deberías estar aquí, estás acá y esta es la variación, ¿no? El trabajo más duro es la implementación, y se nos da mayor oportunidad, pero es lo que cuesta más trabajo, ¿no? La implementación. Yo sí pienso que la manera de cómo estar evaluando, que la parte de la evaluación, tenían que estar alineados con los project managers, que los project managers conozcan muy bien, estén de acuerdo, o que hagan ahí equipo de qué manera es la mejor para estar evaluando la implementación, dígase los proyectos. ¿Para qué? Para tomar acción, ¿no? Todo en el sentido de que la organización tome acción para que esos proyectos de alto impacto, porque están con la planeación estratégica, se desatoren, porque muchas veces hay una guía en el PMI que se llama la complejidad de la organización. Muchas veces, la falta de agilidad, iba a decir burocracia, pero yo creo que la falta de agilidad de las organizaciones hacen que todo vaya más lento, pero si la parte de alineación estratégica inculca esa alineación y esos proyectos, comunique esos proyectos que son estratégicos para alinear, pudieran ayudarnos más a los project managers para poder cumplir esa implementación. Entonces, ahí es donde entra el equipo. Resumiendo, los project managers tienen que conocer las prioridades estratégicas para que sepan el sentido de sus proyectos, y los de administración estratégica, conocer de qué manera evaluar los proyectos y comunicarlo a toda la organización para que se alineen a ayudar a esos proyectos, dar agilidad a esos proyectos. Me encanta, increíble, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, y bueno, te escucho y me viene otra pregunta. Bueno, antes de pasar a otra pregunta, tienes aquí otros comentarios. Dicen, Tony comenta, el colchón o buffer agiliza mucho los proyectos cuando se ocupa porque no los paras, siempre y cuando la prioridad sea cumplir con el alcance definido, ¿no? Comenta Tony. Después, Javier Tomás contesta,
plan de acciones para alcanzar esos tiempos, ¿no? O sea, hacen comentarios sobre lo que estás comentando. Igual Javier Tomás comentó stock monetario, ¿no? Que me imagino que es las referencias al comentario de los buffers, de las ventanas de los colchones que estabas platicando, ¿no? Perfecto, muy bien. Y bueno, Francisco, una pregunta, sobre todo también desde tu área de experiencia. Me ha tocado ver que algunas organizaciones llegan a estimar sus costos no solamente desde las horas de los recursos internos que implican la ejecución que van a estar en el proyecto, sino también desde los recursos materiales, incluso las rentas de las salas de junta, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y otras organizaciones no lo hacen, ¿no? Son más ligeras en ese aspecto. ¿Tú qué recomiendas al respecto desde tu experiencia? ¿Solamente estimar los costos que te impliquen como valor monetario o incluir en esta estimación de los costos el esfuerzo humano interno, los recursos internos, aunque propiamente no sea una ejecución financiera como tal? ¿Tú qué recomiendas? ¿Incluirlo? ¿No lo incluyes y controlarlo por aparte? ¿Cómo tú lo sugieres manejar? Ahí en base al sapo en la pedrada, ¿no? Porque sí se tienen que utilizar los dos escenarios. Si es una organización que ese proyecto se lo va a vender a un cliente, sí es sano costear todo eso, porque sobre eso tienes que sacar tu utilidad. Y ahorita estaba uno de los comentarios de chat era, oye, ¿cómo puedo manejar mi descuento? Pues sacando lo mejor posible todos los costos para ese proyecto, para estimar muy bien tu costo y el margen que quieres utilizar, sí debía de hacerse, ¿no? Yo sí recomiendo que se haga así para poder manejar ese descuento y saber cuánto vas a ganar en esas situaciones. Pero si es un proyecto dentro de la organización, bueno, y ese que decía, ya con la práctica cada vez vas a ser mejor activando tus costos porque vas generando información, ¿no? Una parte importante de los proyectos es que generas conocimiento de la organización. Pues ese conocimiento va a ser mejor estimación la siguiente vez porque ya tienes costeado casi todo, ¿no? Se va haciendo una base de datos de costeos para sacar hasta el último, casi hasta el último peso, ¿no? Entonces, un proyecto dentro de la organización es nada más lo más relevante. Como muchos recursos son de la organización, supongamos las salas de juntas, la maquinaria del equipo, se prorratea con la operación, entonces no debía de pintar. Entonces ahí solamente utilizar el Pareto, el 20% de tus recursos que te genera el 80% de los gastos. Lo demás no, porque se prorratea entre el uso, ¿no? Es parte de la infraestructura que tiene la organización. Realmente debía ser las horas de las personas que lo puedes estimar y puedes utilizar un estándar por puesto. Este puesto cuesta tanto, así de manera estandarizada. Y si hay pago a proveedores o compras grandes de activo fijo específicos para el proyecto, como servidores o si se le va a dotar de tabletas o dispositivos electrónicos a los que tienen que ver con el proyecto. En esos casos, dentro de la organización, no es necesario el último peso porque está por ratear la infraestructura, solamente irnos al Pareto, el 20% de recursos que te genera el 80%, ¿no? Ya con eso te da bastante información. Muy bien, perfecto, excelente. Ok, perfecto. Y vamos a hablar de un escenario que pues, se puede dar y puede ser complejo. Bien, cuando viene el recurso de diferentes áreas, diferentes bolsas, ¿sí? Y bueno, tal vez cuando hablamos de el famoso costo directo, ¿no? Bueno, pues está muy claro, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos costos indirectos, ¿sí? Que de alguna manera están involucrados, incluso hasta de manera operativa, otras áreas o otros proyectos, ¿sí? Incluso lo podemos complicar a otras áreas. ¿Cómo recomiendas manejar ese tipo de situaciones que muchas veces, pues, queda ahí o es difícil muchas veces hacer este compromiso, este engagement con las otras áreas porque es presupuesto de otros lados, ¿no? ¿Cómo manejar esa negociación, esa conciliación financiera del proyecto, digámoslo así? Híjole, ese sí es bien complicado. Parte de la administración de proyecto es que tenemos que utilizar muchas habilidades blandas, los soft skills, y eso es un arte, es una competencia. No lo leo yo del libro y lo aplico, sino que tengo que estar practicándolo y lo voy puliendo. Ahí entra mucha la parte de la negociación y identificar quién es el dueño del recurso. Entonces,
muchas organizaciones están en áreas funcionales. Cada área es dueña de cierta parte del presupuesto de la organización. El área de sistemas es dueño de asignar las computadoras, los celulares, por ejemplo. Compras, autoriza las órdenes de compra. Entonces, ver quién es el dueño que autoriza. Porque el dueño que autoriza es el que debía de poner ese presupuesto, identificarlo. O quién tiene el presupuesto asignado para eso. Pero es mucho indagar, ¿no? Ahí es, con todas las áreas involucradas, indicar quién ya la operación se hace cargo de ese gasto. Esa es la primera primicia. Quién ya ahorita en la operación se hace cargo de ese gasto. Y quien se hace cargo de ese gasto, pues que corra con él. Pudiera ser que hay un centro que corre todos los gastos para tener costeo del proyecto. Entonces puede ser que internamente, aunque esa área, por ejemplo, el área de sistemas, compra todos los dispositivos electrónicos, pues yo no voy a correr con el gasto, los corro y te lo transfiero, te hago una factura interna al centro para que tú corras con él. Ahí se puede llegar a ese acuerdo. Pues el acuerdo es que tú lo compres y me lo transfieres a mí. Porque hay situaciones donde los mismos proyectos se hacen cargo de todos los costos. Entonces, si el centro corre por todos los costos para agilizarlo, decirle, pues tú lo autorizas y me facturas internamente. Eso agiliza mucho a que le asignen presupuesto al proyecto. Y si cada área va a correr se va a prorratear el gasto entre las distintas áreas de los proyectos, ¿qué centro actualmente en la operación se hace cargo de ese tipo de gasto, ¿no? Y pues por la naturaleza del proyecto que se haga cargo de ese gasto. Muy bien, perfecto. Comenta Javier Tomás, costo de operaciones, ¿no? Yo creo que haciendo alusión a lo que en estos momentos estás comentando, ¿no? Perfecto, muy bien. No sé si quisieras hacer alguna recomendación particular sobre este tema de agilidad, porque como tú bien lo comentaste, está este paraguas del PMBOK en donde te habla de una planeación estratégica, te habla después de la misión, te habla después de las iniciativas, y como que se visualiza que muchas veces estas inversiones pueden ser a largo plazo, pero cuando empezamos a hablar de estas iteraciones cortas, ¿no? Y donde tal vez involucramos a la autorización de presupuesto, ¿cómo plantearlo? Porque muchas veces las iteraciones cortas no tienen el impacto tan rápido, ¿no? O al revés, ¿no? Buscan tener un impacto tan rápido que al final la expectativa es muy alta y no lo logran, y entonces perdemos el engagement o el compromiso con el área financiera, ¿no? ¿Cómo tú recomiendas manejar este concepto de iteraciones cortas de agilidad comunicado con el área financiera? Es muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces los tiempos de las iteraciones no van a la par de cuando tienes que hacer un trámite dentro de la organización para que se autoricen algo. Te puede pasar varias iteraciones arrastrando esa autorización y te lo vas trayendo como deuda técnica hasta que en cierto momento te para, ¿no? Es muy retado. Entonces ahí tendríamos que involucrar desde el inicio al área financiera para que sepa que ahí viene, ya está aquí, así como campaña publicitaria, ¿no? Okay. Vamos a pedir prontamente esto, el flujo, para ir viendo con anticipado, ¿no? Y sepa de qué más, y se suma a lo ágil, ¿no? Porque si no, más adelante sí va a ser un obstáculo que, en el mejor de los casos, nos arrastramos con deuda técnica y en el peor, pues ya no se puede seguir avanzando hasta que se desatore esto. Entonces sí hay que involucrarlos dentro del proyecto ágil con grupos interesados para que ver de qué manera se puede ir viendo eso, y si hay un impedimento rápidamente entre el equipo, ver cómo destrabarlo, ¿no? Pero sí es retador ese tema. Sí, y siempre es un tema sobre todo con el tema del concepto ágil, que como no hay, se descubre el alcance conforme se va avanzando, convence al área financiera que pues, vamos a seguir trabajando y que no sé qué te voy a entregar. Es un reto, ¿no? Y siempre se vuelve complicado, ¿no? Y bueno, sobre todo el área financiera, que es un stakeholder tan interesante, ¿no? En esa parte. Ok, muy bien. Sobre el business case, sobre este caso de negocio, ¿tú recomiendas alguna plantilla, algunos campos a llenar? ¿Lo recomiendas muy extenso? ¿Lo recomiendas de un one page, ¿no? Una sola página. ¿Cuál es la recomendación para poder hacer de Francisco Herrera, para poder hacer un caso de negocio? Bien, yo siempre directamente a la fuente del PMBOK, ahí vienen todos los campos.
Ahí siempre me gusta mencionar que esos campos son enunciativos. No significa que todos los campos que vienen ahí, que se pueden utilizar para un caso de negocio, son los que tienen que utilizar y tampoco son los únicos. Hay una frase que a mí me gusta mucho mencionar constantemente. Lo que está ahí es para que lo adaptes y lo adoptes. Entonces tienes que ver qué campos que están ahí hacen sentido de acuerdo a la cultura de tu organización y a la madurez del lenguaje financiero, administración de proyectos, y de ahí tropicalizarla, adaptarla a una plantilla que esté acostumbrada a utilizar la organización. Yo siempre recomiendo que lo que estén ahí, adapten y adopten. Puede ser que la organización ya utilice algo, entonces pueden, y si la organización utilizan algo, tiene la ventaja de que ya está institucionalizado. Entonces pueden robustecer o calibrar ese caso de negocios con lo que viene en el PMBOK para que tenga un mejor resultado. Pero ese es mi consejo, no traten de apegarse tanto al libro, lo pueden revisar junto con las áreas, junto con las personas que lo van a autorizar, y si son muy altos directivos, que es complicado tenerlos, con personas allegadas a ellos o quienes puedan dar un juicio de experto. Me gusta mucho ese concepto que maneja el PMBOK, juicio de experto, que es la pericia, que pueden decir, de estos campos es lo más claro para presentar ante dirección. Entonces, pueden partir del PMBOK, ver los campos que se enuncian ahí y ver cuál es la cultura dentro de la organización y en base a eso adaptarla y adoptarla. Perfecto, excelente, muy bien. Y bueno, sobre este concepto que tú manejas de caso de negocio, ¿alguna recomendación general que tú quieras dar a la comunidad de administración de proyectos con respecto a cómo poder diseñar en estos casos de negocio, sobre todo pensando en el contexto actual? Viene un año 2021, no se ve el panorama muy bueno, pero también hay una frase que dice que el que no arriesga no gana. ¿Qué opina Francisco a ese respecto, sobre todo con este know-how de casos de negocio? El que no arriesga no gana, 2021, casos de negocio, porque estamos en época de diseño de planeación estratégica para el siguiente año. Entonces, ¿qué recomendación, qué comentario le podrías hacer a la comunidad de administración de proyectos para el diseño de los casos de negocio del 2021? Muy bien, muy buena pregunta. Ahorita tenemos un ambiente VUCA, ¿no? Que es alta volatilidad, no tenemos certeza y mucha ambigüedad, etcétera, ¿no? Todo que implica VUCA. Es muy retador la planeación del siguiente año con ese ambiente. Entonces, mi consejo es que primero tratar de no perder lo que ya se tiene. Todo tenía que estar alineado para conservar lo que ya se tiene. ¿Y qué es conservar lo que ya se tiene? La participación en el mercado, los clientes, las bases, ¿no? Básicamente eso. Yo diría que la segunda prioridad pudiera ser el flujo de efectivo a corto plazo. No perder el flujo, porque si hay lagunas, yo veo el siguiente año que puede ser un año muy complicado con respecto a accesibilidad del dinero. Sí, no, porque las tasas están muy bajas, pero hay poco flujo de efectivo, porque la gente no quiere gastar, pero hay mucho dinero, mucho dinero barato porque están bajando las tasas. Pero aunque puedes pedir dinero, la recuperación está complicada porque no circula, no es muy fácil adquirirlo, pero que circule está complicado. Entonces, dentro de esos casos de esa planeación estratégica, tendría que darle un peso muy importante a lo que tenga que ver con el flujo efectivo. Finalmente, el caso de negocio no hay algo que diga sí o no, es una suma de factores y cada factor tiene un peso. Por ejemplo, las ventas tiene 30% del peso de calificación, la utilidad tanto por ciento, los de negocio tanto por ciento. Yo considero que sí el flujo de efectivo tiene que tener algo muy importante para el siguiente año, pues lo que tenemos, y por lo VUCA está complicado hacer cosas arriesgadas el siguiente año, entonces más que nada establecerse o no perder lo que se ha ganado hasta ahorita la organización, ¿no? Porque sí lo veo muy retador el siguiente 2021, que ya está a la vuelta de la esquina, no menos de 60 días. Estamos ya casi ahí. Perfecto, muy bien. Y bueno, Francisco, bueno, primero quiero comentarte que antes estos reconocimientos pues los hacíamos presenciales y los entregábamos de manera presencial. Hoy, bueno, te hacemos este reconocimiento de verdad, por la magistral plática que he tenido oportunidad de compartir contigo, que te agradezco muchísimo.
vamos a enviar este reconocimiento que estamos en estos momentos proyectando en pantalla. Y bueno, quisiera terminar la plática del día de hoy, que estamos todavía a tiempo de una última pregunta. Y bueno, la pregunta obligada, Francisco, ¿cómo le hiciste para conseguir los 3 premios en el PMI capítulo Jalisco, te iba a decir, Sinaloa? ¿Sí? De verdad fue impresionante, o sea, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu lección aprendida pues para que las personas que nos están escuchando, que al final del día son de la comunidad de administración de proyectos, yo estoy seguro que más de uno están en posiciones de varios capítulos de México, incluso de Latinoamérica. Y bueno, pues siempre es bueno permear estas lecciones aprendidas de un caso de éxito, y quiero recalcarlo del tuyo porque se dice fácil, pero tener repetir, ser el presidente de un capítulo donde repite 3 años seguidos, ser el mejor capítulo del mundo de PMI, y orgullosamente mexicano, se dice muy rápido, ¿sí? Por algo que, y esto a mí me consta porque yo he estado participando en Capítulo México, las personas no cobran un solo peso. Es meramente para permear la comunidad y el contenido de administración de proyectos y la cultura de administración de proyectos en México. Entonces, te cedo la palabra, lo que tú nos quieras compartir a la comunidad. Adelante, Francisco. Muchas gracias, mira. Eh, yo cuando comencé, casi formé parte del capítulo de Guadalajara, porque aquel entonces se estaba formando el capítulo de Guadalajara y yo viví en Guadalajara. Y me acuerdo que faltaba cierta cantidad de miembros y me invitaron a afiliarme al capítulo de Guadalajara para ser parte de los fundadores. Nada más que ese tiempo ya me regresé a Sinaloa. Okay. Y también fue parte de la mesa directiva del capítulo México. En aquel entonces queríamos difundir las mejores prácticas en Sinaloa. Nos acercamos al capítulo de Guadalajara, pero estaban comenzando. Nos acercamos al capítulo Ciudad de México y nos apoyaron para difundirlo como comunidad de Sinaloa. Entonces, incluso hasta que ya postularon a mesa directiva del capítulo México, ¿no? Entonces, ya traía ese ímpetu. Entonces, haber conseguido los premios fue un labor de equipo. Realmente a mí es el que me toca estar a frente, pero atrás hay un equipo que respaldó mucho y que ayudó, que realmente no hemos logrado sin ellos. Pero lo que nos ayudó mucho es que como primero todos estábamos apasionados, ¿no? Nos gustaba mucho el tema. Dices una clave ahí que es voluntarismo, ¿no? No recibimos ningún peso por esas posiciones. Hay una frase de un compañero ahorita de la mesa directiva del PMI Sinaloa que me gusta mucho: para ser voluntario ocupas voluntad, ¿no? Voluntad para hacer las cosas porque realmente no recibes nada a cambio. Entonces nosotros realmente queríamos difundir las mejores prácticas porque algo que nos gustaba mucho, teníamos convicción de que realmente era algo que aportaba mucho y queríamos compartir. Entonces teníamos esa voluntad de compartir el conocimiento en toda la comunidad sinaloense. Entonces empezamos a realizar muchos eventos para difundirlo. Y siempre siguiendo los principios que te estoy diciendo yo, hicimos un caso de negocio, hicimos una planeación estratégica, hicimos una planeación y lo revisamos cada uno de los años. A ver, esta es nuestra planeación estratégica, sigue vigente el caso de negocio, estas son las líneas de acción. Y esto nos ayudó mucho a cumplir las metas y como consecuencia, pues distinguirnos, que el premio nos diera el honor de distinguirnos entre los demás capítulos. Entonces, parece que el tema que estamos hablando ahora, ¿cómo contribuyó a eso? Tener todo por escrito y que nos diera una brújula hacia dónde queríamos ir. Me acuerdo que en aquel entonces queríamos en unos 3 principales capítulos de México, porque pues, los demás capítulos están en ciudades más grandes. Y pues te puedo decir que la meta de membresías, cuántas alianzas estratégicas íbamos a hacer, cuántas instituciones educativas íbamos a alcanzar, cuántos talleres, y poniendo esas metas y buscando alcanzarlas, nos ayudó mucho a que nos distinguieran. Entonces fue eso, hacer desde una planeación estratégica de darle seguimiento, y la otra que todos que estábamos ahí, la gente que nos gustaba mucho, teníamos voluntad de compartir, teníamos convicción de mejorar de compartir las mejores prácticas, ¿no? Pues la verdad es que me quedo sin palabras con lo que dices. Yo a título personal te felicito mucho. La verdad es que el escuchar que pues el resultado ha sido
la misma aplicación de las prácticas creo que es inspirador para todos los que nos dedicamos a esta profesión o esta pasión de la administración de proyectos. Y bueno, pues eres un caso de éxito, y bueno, pues no quisiera terminar la sesión sin comentarte, pues, que bueno, en Teacher Institute está tu casa, espero que podamos hacer pues muchas cosas juntos, y bueno, pues felicitarte por tu trayectoria y por tus conocimientos y por la plática que hoy pues nos hiciste favor de compartir el día de hoy, Francisco. No, al contrario, yo realmente disfruto estar compartiendo los conocimientos con la gente que les gusta el tema. Realmente se fue volando este tiempo. Cuando haces algo que te disfrutas, realmente el tiempo vuela. Y sí, creo que sí. Yo sé que eso es una primera de muchas pláticas de algo que nos gusta mucho, ¿no? Que es tema de la dirección de proyectos y todo lo que está alrededor de administración de proyectos, ¿no? Porque hablamos de finanzas, hablamos de planeación estratégica. Yo recuerdo mucho un discurso que dio Bill, no, el de Apple, Steve Jobs. sí, a Stanford, que dice que él cómo estudió, o no, sí Sí. fue, sí, él habla cómo estudió y cómo después conectó los nodos en el futuro de eso que ha aprendido. Y a mí eso me ha servido mucho, lo que estudié de finanzas, lo que aprendí de administración estratégica y de administración de proyectos, es conectado a esos nodos y es todo el círculo que está alrededor de la administración de proyectos, de dirección de proyectos. Pues muchas gracias por la invitación, Raimundo, aquí estoy a la orden. No, al contrario, Francisco. Y bueno, pues comentarios aquí que hacen. Javier Tomás, excelente plática. Nelly Janet Rojo, gracias por tu contribución, Francisco, con PMI Sinaloa, ¿no? Entonces, pues pura gente que seguramente te conoce y que pues sabe de tu trayectoria y que te están siguiendo el día de hoy y que pues te están reconociendo el esfuerzo y la labor que has hecho. Entonces, pues nuevamente felicidades, Francisco, y pues muchas gracias de verdad por estar aquí en Teacher Institute. No, al contrario, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias a los comentarios del público, ¿no? Tuvimos buen público el día de ahora. Totalmente de acuerdo, perfecto. Y bueno, pues a toda la comunidad de Teacher Institute, pues los invitamos a seguir nuestras transmisiones aquí en Teacher Coffee. Síganos en nuestras redes, síganos en nuestros canales. Aquí en Teacher Coffee, pues como lo acaban de ver, son pláticas sin costo, ¿sí? Donde pues estamos juntando a las mejores mentes del management de México y de Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, Francisco, estamos en contacto. Hasta luego. Saludos a todos.